Bienvenidos todos a tu programa Cuéntame tu historia, un programa que cuenta la historia de ministros y de siervos del Señor que han pasado procesos fuertes en su vida y que la misericordia de Dios ha sido reflejada en cada uno de ellos. Dios los rescató y cambió su historia de una manera muy especial. Juan 8:36 dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy recibimos en nuestra casita ministerial a un joven pastor, profeta de Dios que Dios está levantando en este último tiempo de una manera especial con un testimonio de liberación. Y viene a contarnos su poderoso testimonio de liberación de su vida. Así que no te despegues porque Cuéntame tu historia acaba de comenzar. Bendiciones en esta hora. Estamos contentos hoy de recibir a un joven pastor, profeta desde Cabo Rojo, Puerto Rico, un hijo espiritual de los apóstoles Gilberto y Elizabeth Díaz. Ha sido formado en lo profético y sabemos que tiene un testimonio muy impactante. Así que estamos hablando en esta hora del pastor y profeta Ralfi Colón. Bendiciones. Bendiciones, mi amada pastora. Un honor, un privilegio estar con usted en este día. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir mi testimonio. Para mí es una bendición porque sé que cuando Dios permite un proceso en nuestras vidas es con un propósito mayor. Amén. Aunque no lo comprendamos en el momento, el Señor siempre tiene un plan y un propósito divino para utilizar la situación que aparentemente parece ser de maldición, pero Él tiene el poder de transformarlo en bendición. Aleluya. Hemos sido testigos, ¿verdad?, de la formación de este joven pastor y profeta en todo el crecimiento que Dios tiene para su vida. Pero detrás de todo esto hubo unos procesos que él pasó. Y a mí me gustaría, Ralfi, que tú contaras la historia, porque muchas veces, como siempre recalco en el programa, muchos ven gloria, pero no saben historia. Y qué bueno que en esta ocasión es un joven que tiene una historia que pueda compartir con cada uno de ustedes, donde tal vez muchos nos podamos identificar con este testimonio tan poderoso que tiene este joven pastor y profeta. Cuéntame tu historia. Amén, amén. Bueno, yo comienzo en los caminos del Señor, ¿verdad? Yo acepto al Señor como mi Salvador en el año 2010. Luego de una tragedia familiar donde una de mis prima hermana, lamentablemente tiene un accidente automovilístico en el cual pues pierde su vida. En ese momento el Señor capta la atención de nuestra familia. No entendíamos el por qué, pero a pesar, mientras fue pasando el tiempo, yo entendí que el Señor permitió ese suceso para llamarnos, para captar nuestra atención. Y fue en ese momento donde gran parte de nuestra familia conoció a Jesús. Muchos aún le sirven al Señor, comenzando con mi tía, la mamá de mi prima. Y fue en ese momento donde yo entendí que el Señor tenía un propósito conmigo. Aleluya. Pero años antes yo sentía que el Señor me estaba llamando en mi juventud. 2 años antes el Señor estaba hablando a mi corazón. Utilizó un primo, otro primo cercano, en donde él había tenido un encuentro con Jesús. Y él comenzó a hablarme de Jesús. Y esa palabra comenzó a tocar fuertemente mi corazón. Y fue en ese momento
donde se me abrió el entendimiento acerca de Jesús. Pero no fue hasta que sucedió lo de mi prima que yo vine, ¿verdad?, a los caminos del Señor. Que hubo un encuentro con él. Genuino, Ajá. porque lo había escuchado, sabía, yo sentía que el Señor me estaba llamando, pero no estaba direccionado. No, Ujú. no tenía a alguien que quizás me hablara de forma clara, que yo pudiera entender Ujú. quién es Jesús, cuál es mi propósito aquí en la vida. Amén. Y fue en ese momento donde el Señor, el Espíritu Santo, me llevó a la iglesia del apóstol David Rusi Tremendo, en aleluya. el 2010. Ok. Comenzamos en Ciudad Refugio de Cabo Rojo. O sea que tus primeros pasos fue allí. Sí, ahí Gloria a yo Dios. nací de nuevo en la iglesia del apóstol Rusi. Amén. Por eso lo Poderoso. honro y lo Sí, bendigo Señor. donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Ujú. Y fue en ese tiempo, en el 2010, donde Dios comenzó a trabajar fuertemente en mi corazón. Pero los propósitos de Dios, ¿verdad? Son poderosos. Y Dios, como dije anteriormente, usa todo lo que parece de maldición para bendición. Los procesos que había pasado mi familia con otra de mis primas, Ajá. eh, que fue paciente de cáncer, también la perdimos. Y a veces uno no sabe, uno no entiende el por qué las situaciones, por qué tantas tragedias. Pero como dije anteriormente, el Señor fue dándonos entendimiento del porqué de las cosas, aunque uno nunca, ¿verdad?, termina de comprender el porqué del todo. Ajá. Pero sabemos que el Señor pues utiliza las situaciones para llamar nuestra atención. Tremendo. Pero fue en ese momento Ok. en donde Dios envía al apóstol Rusi Ujú. y al pastor Juan Carlos Ujú. a lidiar con la situación de mi familia antes que nosotros llegáramos a la iglesia. Ok. O sea, que cuando sucede lo que sucede con mi prima del accidente, ya nosotros conocíamos a los pastores. Pero no es hasta que sucede eso que Dios nos envía a su iglesia. Y ahí comienza un trato especial con la familia. Y cuando comenzamos en la iglesia, yo comienzo a hacer una serie de cosas eh, pensando que Dios me enviaba a hacerlas, sacrificios. Sacrificios corporales, escuchaba pensamientos, me iba para el monte a orar solo, comenzó un afán por una santidad, pero de forma religiosa, de Ajá. forma opresiva del enemigo. Y es ahí cuando yo comienzo a botar ropa nueva, porque me sentía vanidoso. Ahí es cuando mi madre contacta al pastor Juan Carlos. Y empieza un proceso allí. Comienza un proceso en donde él siente de parte de Dios comenzar a mentorearme, pero no solamente mentorearme, sino a ser mi padre espiritual. Porque tú traías una trayectoria de situaciones difíciles y entonces Exactamente. él interviene allí, comienza a mentorear y a Y a trabajar contigo. dirigirme, a Ujú. trabajar conmigo, a Correcto. llevarme de la mano. Básicamente yo comencé a confundir la palabra de Ok. Dios. Fue tanto mi hambre por el Ujú. Espíritu Santo Muy bien. que yo comencé a leer la palabra, pero la malinterpretaba, pero no tenía la dirección correcta. Y ahí es cuando entra el pastor Juan Carlos para direccionarme, para disipularme. Estuvimos más de un año, como 2 años, estudiando la palabra profundamente, ayunando, orando, aprendiendo de él dirigiéndome. Esa es la importancia de la formación. Amén. Ujú. Definitivamente. Yo entré en una confusión porque eh, cometí el error de pensar que era más santo que nadie, que las cosas que yo hacía le agradaban a Dios, cuando no podemos hacer nada para agradarle a Dios, sino que le agradamos porque Él nos amó, porque Él Ujú. nos escogió en su Amén. infinita misericordia. Y yo no comprendía eso y
comencé una serie de actos en donde botaba mi ropa, como dije anteriormente. Me quedaba encerrado en mi cuarto, dejé de ver televisión, dejé de compartir con amistades, porque me podía contaminar en mi mente, ¿verdad? Y ciertamente hay que dejar muchas cosas atrás. Ciertamente hay que dejar el mundo, Ujú, ciertamente hay que dejar amistades, hay que ujú. cambiar conducta, incluso la forma de vestir muchas veces la tenemos que cambiar, pero todo es un proceso Proceso. y Amén. debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces pasa esa situación y luego Y del proceso, ¿verdad? De estos 2 años y luego. comienzo básicamente a entrar más profundo en el estudio del ocultismo. Porque aunque tenía conocimiento de la palabra, había Ujú, nacido de nuevo, tenía mi padre espiritual, perdón, yo creía que me la sabía toda ujú. y comencé a abrir puertas en el estudio del ocultismo, Ok. lo que es la simbología, lo que es los símbolos egipcios, lo que es la masonería, y comencé a abrir puertas y espíritus de error comenzaron a manifestarse y a influenciarme. Porque Ujú. lo que sucede es que yo no vengo de una familia cristiana, yo vengo de una familia que cree en el espiritismo, en donde prestan sus cuerpos para que los muertos entren y hablen a través de ellos, y en una serie de prácticas, ¿verdad? Y aunque yo había nacido de nuevo, había maldiciones generacionales que estaban afectándome, porque yo no lo conocía, yo no tenía el conocimiento y el entendimiento. Y la iglesia debe entender que aunque nosotros nacemos de nuevo, cuando la palabra dice que nosotros somos nueva criatura, sí, nacemos de nuevo, pero hay un proceso en donde hay que romper esas maldiciones generacionales y esas ligaduras de impiedad. Y la Ujú. impiedad lo que significa es el pecado que se oculta en la sangre, en el ADN. Y cuando nosotros no entendemos eso, podemos vivir toda una vida, perdón, en el cristianismo, dentro de la iglesia, ejerciendo un ministerio y no ser libre. Y cuando yo comencé a entrar en el estudio del oculto, en los espíritus asignados que estaban a mi vida, que venían por maldiciones generacionales, por puertas abiertas, comenzaron a entrar y a ejercer un dominio sobrenatural sobre mi vida. ¿Y cómo saliste de allí? Yo comencé a salir en el año 2015 porque comprendí por una pastora muy allegada a una de mis tías que le dijo que había un espíritu de error influenciando. Ujú. Eh, Anteriormente, mi padre espiritual, Juan Carlos, él me decía que las cosas que yo hacía no era Dios. Tenía amistades que me decían que no era Dios el que me enviaba a hacer las cosas que yo hacía. Mi madre me lo decía, pero yo no quería escuchar. Entonces, no es hasta que esta pastora dice que yo estaba influenciado por un espíritu de error, es que mis ojos son abiertos y ahí yo comienzo el proceso de liberación. Luego, en esa etapa, yo comienzo a ir al psicólogo, ya no soportaba más la opresión demoníaca, porque tenía pensamientos, me tocaban la ventana, se me aparecían sombras en la casa, principados, potestades, yo las podía ver, espíritus se me presentaban y me hablaban, me amenazaban. Recuerdo en una ocasión que yo estaba en la cocina de mi casa de noche y se apareció un espíritu en el balcón. Yo vivo en un segundo piso, nadie puede treparse ahí, pero yo lo veo a través de la puerta. Yo lo veo que él tiene como si fuera una capucha negra, y él me habla a mi mente y me dice: Ralphie, no te metas conmigo que yo no juego. En ese momento yo comienzo a hablar en lenguas, pero yo no tenía la autoridad espiritual para echarlo fuera. Yo voy a la palabra y rápido que abro la Biblia me sale el versículo de Jesús hablando cuando dice: yo vi a Satanás descender como rayo. Y ahí el Espíritu me habló y me dijo: él te amenaza, pero tú estás cubierto con mi sangre. Y ya yo lo vencí en la cruz del Calvario. Ajá. Y ahí comienza el proceso de liberación, en donde yo
me encuentro nuevamente con mi esposa, Gilbelis, y ahí comenzamos una amistad a hablar y yo le cuento el proceso que yo estaba pasando. Y ahí es Ujú. cuando ella me agenda una cita con los apóstoles, con mis padres espirituales. Y digo mis padres espirituales y también el Ujú. pastor Juan Carlos, porque el pastor Juan Sí, Carlos fue quien me engendró en el espíritu amén. y ellos me han formado como pastor y como profeta, ¿verdad? Eso Eh, honra. amén, Ujú. definitivamente. Y básicamente ahí nosotros comenzamos el proceso de lo que es sanidad interior y liberación. Tremendo, poderoso. Entonces quiere decir que comienzas este proceso y entonces, ¿qué continúa con tu vida espiritual? Pues básicamente ahí yo caigo en tiempo, como se dice, ¿verdad? Ajá. A que queremos Vuelvo, llegar. Ajá. vuelvo a congregarme porque yo estuve 3 años donde dejé de asistir a la iglesia. Ujú. Volví para el mundo a hacer las cosas que hacía, pero en todo sitio que me metía, el Señor me hablaba. En una ocasión yo estaba en las calles de Mayagüez, jangueando, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Y de momento yo estoy frente a una multitud de jóvenes, todos estaban bebiendo, fumando, y de momento todo se pone en cámara lenta. Y yo veo una muchacha que va a tomarse una cerveza, pero yo la veo en cámara lenta, como en una película. Ajá. Y ahí el Señor habló fuertemente a mi espíritu y me dijo, este no es tu lugar. Aleluya. Yo Ajá. tengo un propósito contigo y es tiempo de que regrese a casa. Ahí yo comienzo nuevamente a asistir a la iglesia que asisto hoy día de mis apóstoles, Casa de Restauración Gosén, Ajá. y comienza el proceso de liberación donde yo comienzo a desintoxicarme, porque la palabra dice que cuando uno conoce la verdad y se aparta, 7 espíritus peores Correcto. vienen a entrar. Y dice que Ujú. el estado de esa casa viene a ser peor que el anterior. Ya yo Ujú. había recibido al Espíritu Santo en mi vida, pero me aparté. Y estos espíritus lo que hicieron fue entrar en mi vida para traer un mayor desorden y ponerme en un estado de locura, porque yo me estaba volviendo loco. O sea, a mí el diagnóstico es esquizofrenia. A mí me diagnosticaron con esquizofrenia, bipolaridad, depresión severa, Wow. ansiedad. Yo tenía Ujú. pensamientos suicidas, yo no quería vivir, ya yo estaba cansado. Yo dije como dijo el profeta Elías, cuando se sentó bajo el enebro, Señor, quítame la vida, porque yo no tenía el, el- la valentía de quitarme la vida porque sabía dónde iba. Pero yo Lo le, peligroso que son abrirle puertas al enemigo. sí, Wow. sí, bien fuerte. Y uno puede conocer del Señor, pero el enemigo no respeta. Ajá. El enemigo, cuando ve una puerta abierta, él no Por ahí. toca, él entra, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Señor. Y eso era lo que quería el enemigo, que yo me quitara la vida, porque sabía que si me quitaba del medio, sus Claro. planes serían tronchados para conmigo. Ujú. Y las personas deben entender que el enemigo está en busca de nuestra alma, pero primeramente él ataca nuestra mente, porque si él logra tomar nuestra mente, entonces él logra tomarnos completamente. Por eso el Espíritu Santo está llenando a una generación Aleluya. que ha sido diagnosticada con depresión, con esquizofrenia, personas que no pueden dormir, que están siendo atormentadas por la noche, por el día, con espíritus demoníacos que le dice que se suicide, que se quiten la vida. Es porque el enemigo teme que tú te levantes con la autoridad Yes. del Señor, porque él sabe que el día que tú te levantes en el nombre de Jesús, él va a ser echado fuera. Y entonces, ¿cómo el Señor te levanta como el profeta que eres hoy día, como el pastor que eres hoy día? Pues ha sido un proceso. Como hablábamos ahorita, Ajá. las personas ven la gloria, pero no Pero no conocen saben la historia. la historia. Ujú. Me ha tomado 14 años de proceso, de alta y baja, de lucha espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor nos puede usar con nuestras debilidades. Pero lo que la iglesia no ha entendido es que hay dimensiones sobrenaturales que no vamos a poder acceder hasta que rompamos con todo aquello que nos Ajá. ata. Correcto. Y yo ciertamente
he pasado por procesos que el Señor me ha permitido porque ha habido un propósito. Cuando yo creía que el Señor me iba a levantar, que me iba a usar con poder para su gloria, porque yo pensaba que el Señor me iba a levantar en los primeros 5 años de haberme convertido, pastora. Y lo interesante fue que a los 5 años de yo haberme convertido, yo estaba comenzando a salir de mi proceso. Y muchas veces nos queremos adelantar a los tiempos de Dios, pero a los tiempos de Dios nadie se puede adelantar. Uno se puede salir de la voluntad de Dios, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios comienza a sanar mi corazón primeramente. Estuve en silencio mucho tiempo buscando su rostro. Estuve trabajando con mi corazón, sanando mi niñez, porque no fue hasta hace unos años que me di cuenta cuán profundo era la marca que dejó el divorcio de mis padres. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años y eso provocó en mí una rebeldía, una falta de paternidad. Por eso es que yo no podía ver a Dios como padre. Por eso es que yo hacía las cosas que yo hacía para intentar agradarle, sin entender que su amor no depende de lo que nosotros podamos hacer. Y me ha tomado mucho tiempo de aprendizaje porque muchas veces uno puede conocer la palabra de Dios, pero no conocer al Señor. Y muchas veces pensamos que estamos preparados, pero no es así. Hasta que las heridas no son convertidas en cicatrices, muchas veces seguimos arrastrando esas heridas que están abiertas. Aleluya. Y hasta que el Señor viene a poner ese aceite fresco sobre cada uno de nosotros y convierte esas heridas en cicatrices, Amén. Ahí es que podemos contar la historia. Amén. Por la cual hemos pasado. Amén. Qué poderoso. Eso es así. El Señor necesita sanar nuestro corazón para nosotros poder sanar a otros. Pensamos que estamos sanos porque quizás Dios nos usa, porque quizás damos una palabra profética en algún momento. Pero yo comprendí que es mejor muchas veces permanecer en silencio, permanecer en el anonimato, que nadie te conozca, pero que el Señor sí pueda entrar en esa intimidad con uno, que uno pueda acercarse al Señor, que uno pueda soltar sus cargas, sus debilidades. Y no es que vamos a ser perfectos, no es que estamos aquí y ya lo hemos alcanzado todo, como dijo Pablo. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero lo que antes dolía, ya hoy no duele. Aleluya, qué poderoso, ¿verdad? Estos tipos de testimonios es que impactan nuestras vidas. Amén, para seguir hacia adelante. Sé que tienes un libro también, sí, ¿verdad, amado? Lo tengo por aquí. Cuando Dios no está ahí, el Señor me dio el privilegio de escribir mi primer libro. Aleluya. Tan pronto comencé a salir de mi proceso en el año 2015, el Señor me habló de que tenía que escribir un libro. Y yo rápido comencé a escribir. El Señor, por su gracia, siento que me ha dado el don de la escritura porque se me hace bastante fácil. Escribir. Pero cuando comencé a escribir, lo que no se me hizo fácil fue el recortar los sucesos vividos. O sea, el trauma, sanar el trauma. Eso fue lo difícil. Y por eso me tomó 8 años en terminarlo y publicarlo, porque cuando creía que ya estaba terminado, el Señor me decía, no, es que todavía no he terminado contigo, todavía hace falta, todavía tengo que quitar, todavía tengo que añadir, y sigue quitando y añadiendo. Pero seguimos en la mesa del alfarero. No nos podemos bajar de allí. No, eso es hasta que el Señor venga. Amén. Pero tengo mi libro titulado Cuando Dios no está ahí. Lo titulé de esta manera porque, al igual que el profeta Elías, se escondió en una cueva por la depresión, por la persecución. Y dice la palabra que mientras él estaba en la cueva, hubo 3 manifestaciones. Primero, hubo la manifestación de fuego. Segundo, hubo lo estoy diciendo en este orden, ¿verdad? Pero no, hubo la manifestación de lo que es el viento y hubo la manifestación del terremoto. Pero dice la palabra que en ninguna de ellas estaba Jehová.
sino que el Señor se apareció en el silbo apacible. Apacible. Y yo creía en mi proceso que el Señor estaba en el fuego, que el Señor estaba en el viento, que el Señor estaba en el terremoto, pero el Señor lo que me estaba diciendo es, yo estoy en el silbo apacible, yo estoy en la intimidad de mi espíritu, yo estoy cuando nadie está allí, yo estoy, allí es que yo quiero hablar contigo, ahí es que yo quiero sanarte, ahí es que yo quiero transformarte, ahí es que yo quiero renovar tu mente. Y el Señor comenzó a hablarme acerca de Romanos 12, donde dice que renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos la voluntad del Señor, que es buena, perfecta y agradable. Yo creía que la voluntad de Dios era que yo me sacrificara, que yo sacrificara mi cuerpo. Yo me iba para la playa de noche y estaba ahí solo haciendo lo que era, como uno dice, en la bañera. Yo me arrodillaba, yo mutilaba mi cuerpo para agradar al Señor. Y el Señor lo que me dijo fue, esa no es mi voluntad. Mi voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén. Y aquí pues, para quien lo quiera, ¿verdad? Puede escribirme en las redes. Eso te iba a preguntar, ¿dónde te podemos conseguir y dónde podemos conseguir el libro, verdad? Que sabemos que va a impactar. Hermanos, un testimonio de esta importancia, porque hay jóvenes que nos están escuchando en esta hora y a veces uno ve este tipo de jóvenes y nunca piensan todo lo que ellos han tenido que pasar, los procesos para llegar donde Dios quiere que ellos lleguen. Amén. Así que es importante, ¿verdad?, cómo podemos recibir en nuestro haber este libro que sé que va a impactar tu vida de una manera especial. Amén. Pues mis redes sociales me pueden conseguir como Ralfi Colón Bracero, Ralfi con PHY. También me pueden buscar en mi página ministerial Oasis a las Naciones. Allí mismo se pueden contactar conmigo para adquirir su copia. Créame que va a ser de bendición. Pocos libros se han escrito con este contenido. Es un libro que va a bendecir tu vida. Si conoces a alguien que tiene algún trastorno mental, trastorno psicológico, yo creo fielmente en lo que es la psicología, ¿verdad? Los profesionales de la salud. Yo fui al psiquiatra y a mí hasta me medicaron. Lo que pasa es que no continué con los medicamentos porque le creí al Señor. Pero si conoces a alguien que necesita sanar su mente, sanar su alma y ser libre, este es el libro perfecto para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Así que bendiciones, ha sido un placer y estamos contentos, ¿verdad?, por estas pinceladas de este testimonio tan poderoso. Así que estamos agradecidos, Ralfi. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para tu vida y próximamente, ¿verdad?, este testimonio a través del libro va a llegar a tus manos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ralfi, nuevamente. Y sabemos, ¿verdad?, que en este tiempo Dios está tocando muchas vidas a través de estos testimonios. Así que Dios te guarde y Cuéntame tu historia acaba de terminar.